Buenas noches, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Jaime Romero. Voy a exponer los conceptos fundamentales, los 4 conceptos que están en la guía. El primer concepto que vamos a exponer es el de periodo de la corriente alterna. Para explicar qué es periodo, primero tenemos que hablar de dos conceptos previamente, que son el de onda y de ciclo. La energía es producida por la vibración de los electrones, y esta vibración viaja en forma de ondas electromagnéticas. Estas son las ondas que se generan por las vibraciones. El ciclo es el intervalo que se genera cuando se toma el mismo valor de la onda, es decir, esta que se genera aquí, de este punto a este punto, es un ciclo. El periodo es el tiempo que demora en generarse un ciclo, o sea, es decir, en que se genera la misma onda. El periodo se representa por la letra T y lo podemos medir en segundos y milisegundos, y lo podemos tomar en cualquier momento. Lo podemos tomar en los picos de las ondas, en los valles de las ondas y en los nodos de las ondas. Después vamos a revisar, vamos a tomar el concepto de frecuencia. Frecuencia es como la repetición de un ciclo en un segundo. Entonces, una frecuencia puede tener de 1 a millones de ciclos. La frecuencia se representa por la letra F y se mide en Hz. Este es un ejemplo de frecuencia donde tenemos una frecuencia que dice que tenemos un ciclo en un segundo, o por el contrario, una frecuencia que nos indica que tenemos 5 ciclos en un segundo. Entonces varía. Después de esto vamos a revisar los conceptos de fase y amplitud. La fase se utiliza para describir la desfase que hay entre dos tensiones, entre una o entre diferentes tensiones. La desfase es la diferencia que hay entre una onda y otra onda. Por lo general, esta diferencia se mide en ángulos. Entonces, esta es la diferencia que hay entre dos frecuencias distintas, entre dos ondas distintas, y aquí se mide es entre las dos puntas de cada cresta. Ahora vamos a hablar de la amplitud. La amplitud es el máximo valor que alcanza la dirección y se mide en voltios o en amperios. Esta es la amplitud de una onda. Entonces, esto es lo que nos dice lo máximo que puede alcanzar esa onda o esa energía, como está viajando. Ahora vamos a revisar el concepto de valor medio y eficaz, o RMS. RMS se toma por las siglas en inglés, que son root mean square o raíz media cuadrática. El valor medio y eficaz nos expresa el valor real o eficaz que tiene una corriente dentro de una casa o dentro de lo que vayamos a utilizar. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos que para una casa decimos que una corriente RMS está entre 120 y 200 voltios. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que los electrodomésticos que estén entre ese rango van a funcionar correctamente. Por ejemplo, si vamos a utilizar un electrodoméstico que tenga 300 voltios, la corriente no va a ser suficiente, entonces posiblemente el electrodoméstico no funcione. Entonces aquí tenemos un ejemplo del pico más alto que tiene la frecuencia, la amplitud de una onda, pero vemos que el valor real o el valor eficaz está por debajo de ese pico. Entonces ese es el valor con el que realmente van a funcionar los electrodomésticos. Entonces ese es el valor medio y el valor eficaz, o el valor RMS. Ahora vamos a hablar de qué es un electrón libre.
Los átomos están compuestos por electrones, neutrones y protones. Los protones y los neutrones se encuentran en el interior del átomo, en el núcleo, y los electrones se encuentran alrededor del átomo. Estos se encuentran en órbitas. Cuando los electrones se encuentran en la parte más distante en las órbitas más distantes, más lejanas, se les conoce como electrones de valencia. Estos electrones por lo general pueden perderse si se les imprime algo de energía o una carga, por ejemplo, con el calor. Entonces se desprenden, al desprenderse del átomo, se les conoce como electrones libres. Entonces ese es el concepto de electrón libre. Ahora, ¿cuál es su importancia para la conducción eléctrica? La importancia es porque cuando cambia de un átomo al otro, se genera una intensidad eléctrica. Y esto genera que la electricidad fluya a través de un conductor a otro. O sea, puede generar electricidad. Entonces, esta es la importancia de los electrones libres. Muchas gracias. Los conceptos que se tomaron.